Hola, hola, ¿cómo andan? Buenas, buenas, acá estamos nuevamente, somos Ajayu. Hola, Vanina, hola, Irma, ¿cómo andan? Buenas tardes para los que nos están viendo la tarde, buenos días, buenas noches para cuando nos estén viendo, ¿cómo andan? Buenas. Hola, hola, bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Qué lindo encontrarme con ustedes, siempre disfrutando de compartir y charlar de existencia, de conciencia y de todo lo hermoso que nos Gracias. trajo Humano Puente. Nos ha Así traído que Mano ¿Cómo Puente. me ¿Cómo están? anda, encanta. Irma? ¿Cómo les va? Bárbaro. Hoy vamos a hablar de un tema que en nuestro canal casi lo hemos pasado por arriba, así que hermoso Hermoso que encontrarnos, venimos. volver a charlar sobre esto. Bien, arranquemos directamente, arranquemos con el Arranquemos con lo Arranquemos. que nos ¿Cuál es vino. el, Muy sea, cuál es bien. el título del tema de que vamos a conversar esta tarde? Recordemos que nosotros siempre hablamos de los síntomas, siempre estamos en esta cuestión de lo que te molesta, lo que te jode la vida, ese síntoma que normalmente los que miran todos los videos que hay en este canal, la mayoría de los videos son videos de la biología. Hoy Ujú. decidimos comenzar con una serie de videos donde vamos a hablar de la falta o los conflictos con el dinero, ¿no? Y vamos a hablar de esto que pareciera que no es un síntoma, pero que es algo que realmente puede complicarnos mucho, ¿no? Nuestra plenitud. Es Sí, porque decir, realmente lo que es hablamos. la economía te atraviesa en todo sentido y atraviesa tal vez acompañando inclusive de otros síntomas, ¿no? Ese tal vez como no solo está la economía, sino que la economía acompañada de otro síntoma u otro síntoma acompañada de la economía. Siempre está ahí en paralelo, en menor o mayor medida, porque tiene que ver mucho con la existencia de uno, ¿no? Con la expansión y con la evolución. Uno Así que es un muchas lindo veces ha tema. hecho consultas a diferentes consultantes con otros síntomas y siempre subyace la parte económica. Cuando vas avanzando en el tiempo, cuando vas avanzando en las consultas, de alguna u otra manera siempre se mete por abajo, por ahí arriba, asoma todo lo que tiene que ver con la economía. Y que a veces se empieza asomando, 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 hasta que de repente es tan importante que hay que hacerle un detenimiento, hay que mirarlo a esa parte de economía, acompaña al síntoma. A mí me parece muchas veces que las veces que me ha tocado, sea consultantes, ese síntoma de que uno va trabajando, la economía como que lo acompaña. Y como decíamos recién, ¿no? Partiendo de la base del síntoma, y para un humano puente, un síntoma es todo aquello que hace que nuestra vida no sea lo cómoda, lo lindo, lo bello que queremos. Partamos de la base porque sentimos que el dinero es un inconveniente para nosotros. ¿Por qué pensamos o qué nos ocurre cuando el dinero decimos que es un inconveniente para nosotros? Ahí. Bien. Y además porque Sí, el dinero también está relacionado, la falta de dinero, em, normalmente la gente, el común de la gente, siempre relaciona la falta de dinero, la carencia o las dificultades laborales o con un emprendimiento o el desarrollo, el poco desarrollo de un emprendimiento, siempre a factores externos. ujú, Nunca, o sea, en la generalidad siempre es o es así, o es el gobierno que tengo, o es la circunstancia económica, o es las dificultades, ¿no? Que tienen que ver siempre con otros. La propuesta es pensar y que solo te empieces a observar, a evaluar si esto puede estar en tu realidad, pero porque también es un mensaje para vos y para esta experiencia biológica. Sacar esta mirada de que los temas económicos están relacionados con el exterior y la culpa la tiene todo un sistema que hace que yo sea una víctima de esa circunstancia. El punto de esto es, observa, párate en otro lugar. Si esto fuera algo que viene a darte un mensaje, sí, o que Yo viene a evitar aquello que justamente hizo que,
la especie humana biológica se hubiese reducido o separado, que en términos de nosotros es que se haya muerto alguien de la familia o separado. Entonces es como decir, bueno, si en este caso, ¿no? Porque vos decís esto de lo externo, y tal vez uno dice, sí, bueno, porque no nací en una familia pudiente, aquellos es porque heredaron o porque tenían muchos campos, y Mm, bueno, uno va notando que no, que eso no tiene nada que ver, ¿no? Sino que viene por otro lado. Y pensando en lo que dijo Tomás, agregando eso, es como, y qué pasaría con esto del dinero, la dificultad o esto de no llegar a ese espacio económico ideal para cada uno? Porque va a haber diferentes grados según el contexto o cómo la persona, para esa persona es el dinero también, ¿no? Diferentes escalas ujú. en observación por fuera. Eh, es como, tal vez vamos a algo algo bien importante en cuanto a la atención médica. Si vamos a esto de lo vital, ¿no? Esa partecita vital de poder respirar, de poder comer, de poder reproducirse. Hay hoy, al menos hoy en esta existencia, tal vez antes era de otra manera, pero esos recuerdos están, por supuesto, arcaicos, es importante esa atención médica. Y generalmente se necesita dinero. Entonces, a veces hay personas, circunstancias que pueden poner en riesgo su vida, ¿sí? Ya sea atención médica o atención de alimentos, ¿no? Lo pongo médico por algo de supervivencia, pero y el oxígeno al aire porque es gratis, vamos a decir hoy en día, y creo que va a seguir siendo por el momento, no lo sé. Pero bueno, si no te necesitas dinero para comer, necesitas dinero para la atención médica y también para otras cosas, ¿no? Pero bueno, más que nada, para esto de lo de la supervivencia, lo más importante que la biología necesita, es algo que hay que observar. Y si no está, bueno, hay varios motivos a pensar, ¿no? Yo En siempre lo base a la digo lógica desde que se un propone. lugar, como si fuéramos dos personas. Una es mi parte biológica. Esta parte biológica es la que tiene toda la información de mí y de los que estuvieron antes, y los que estuvieron antes, y los que estuvieron antes, o sea, hace un rejunte y entiende mi parte biológica, esta parte que está al costado de mí, vamos a poner al costado, de que Ujú. dice, todo esto que ocurrió en este clan, lo lindo, lo feo, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo bueno, lo malo, alcanzó para que estés en existencia. Y Estás yo, vivo hoy. y que yo te vivo hoy. Y la otra parte soy yo, que no le gusta que le falte el dinero, que no le gusta Ujú. que le pasa esto. Entonces, hay una distorsión, hay una disociación entre lo que yo quiero y lo que mi compañero de vida biológico, que es el que hace que yo esté vivo, ha comprendido que en este momento la escasez económica sea necesaria. Ha hecho todo un movimiento, que lo hice yo, como Ujú. creación, pero que somos, es como que no podemos comprender que yo soy yo, pero también soy mi parte biológica. Y mi parte biológica ha puesto todo un andamiaje para repetir una historia. Y que cada vez que yo me acerco a algo que ha generado dolor, separación o muerte o algo complicado, difícil, mi biología va a hacer el menor esfuerzo y va a sacar lo que ha comprendido esta parte biológica de que esto haya ocurrido y no lo quiere repetir de vuelta. Saca el dinero. Exacto. Hace esto y lo saca. Y yo digo, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto? Porque Porque acá, tiene, más cerquita, dentro de 2 cuadras, si yo camino 2 cuadras más, va a ocurrir algo muy doloroso que en la existencia de mi biología ocurrió y fue doloroso. y que el inconsciente considera que está ocurriendo hoy. Y que el inconsciente dice, estás a nada, estás a 2 cuadras de repetir una misma escena. Yo, cronológicamente consciente, no me doy cuenta.
porque yo Por camino eso hay por una la orden Porque vida, estoy contraria. porque yo estoy porque inmerso. estoy inmerso en el patrón de Exacto. repetición, todo Yo lo que estoy ha dado dentro del vida se ciclo. repite, Yo estoy dentro del ciclo. estoy repitiendo y repitiendo. Entonces, Entonces, mi parte biológica, yo tomé esta frase, perdón, Tomás, tomé esta frase que dijo en un momento Vani de necesidad, ¿no? Y el desafío de esta charla, el desafío es creer que yo puedo salir de la necesidad y que Mm, la necesidad es una parte más del síntoma mm, como mensajero. Es el mensajero. Siempre decimos, ¿no? No lo calles, no mm, lo tapes, porque viene a contarte algo muy importante. Y la necesidad, ¿no? Es parte de eso, es parte de lo que viene a mostrarme el síntoma de esa necesidad de no llego o esto que decía Vanina, llego con lo básico. yo con lo básico. mm. Pero Llego atrás de con lo eso básico, o sea, hay yo una llego con lo historia. básico, llego acá y llego acá. ¿No? Ahí, en ese llego, hay una historia. Hay algo que mi Tal cual. biología, mi parte inconsciente me está contando, mira, que si empieza a aparecer esto que llamamos dinero, empieza a gatillarse algo que pasó en el tiempo y no fue resuelto. Les cuento Por algo eso de el una amiga que tengo hace poquito, me contó algo, que su esposo empezó a generar plata y ella Ujú. estuvo más tranquila económicamente, pero empezó a sentirse que su marido podía estar engañándola con alguien. Que no era cierto, Muy bien. ¿no? Que no era cierto, No, no, pero Pero era su una percepción sensación. pero en la era identidad nueva que su, tomó, pero Empezó era a su sentir sentir, eso. o sea, era su sentir. sí, claro. Cuando empezó a Mm, sentir eso, al poquito tiempo, su marido dejó de juntar dinero, dejó de entrar plata, claro. y ella dejó de sentir esa emoción. Ujú. Fíjense lo que significa que haya dinero o que no haya dinero. Ya Es, estaba llevando la historia de origen a me está solucionar, llevando, pareciera, ¿no? Pero esto, bueno. esto que estaba diciendo Irma, que me lleva a una historia, me lleva a una Mm, historia, o sea, cada síntoma me está contando un mensaje. Cada historia, como acá hablamos hoy de, o sea, de lo que es economía y dinero, ese dinero que empezó a aparecer un numerito más, un cero más, un cero más, un cero más, gatilló automáticamente una escena. Dejó de Un entrar, hilo que está unido a otra burbuja, aunque yo no Otra sepa cuál es la burbuja, porque burbuja. unió el componentes, tal dinero cual. dejó Sí, de entrar ese. y automáticamente la burbuja volvió a su calma. Yo siempre digo que imagínense que nuestra biología está viendo Netflix mientras yo voy viviendo mi burbuja tranquilo y ni bien dejé de hacer lo que estaba haciendo, mi biología dice, le pone pausa a la serie y me mira. ¿Qué estás haciendo? Vuelve y me vuelve a la misma escena anterior. Entonces, algo que podemos rescatar acá es que el mensaje de la escasez, en este caso, en este ejemplo, la escasez me daba seguridad de pareja, me Ujú. daba seguridad de madre de mis hijos, me daba seguridad de matrimonio y un poquito de dinero me hacía temblar mi existencia. Y en Mía, este caso, como ejemplo, es Bueno, maravilloso el hecho de mostrar esto de también la propuesta que tenemos hoy de esto que decís. Ella se tranquilizó. tal cual, Y no te se quedes con tranquilizó. eso, no te quedes con esa tranquilidad. No te quedes con esa tranquilidad, porque esa tranquilidad no es una tranquilidad, una pausa, es tal una cual. resignación a no vivir en una plenitud, a Claro. no ir por más. Siempre relatamos y siempre decimos, y es muy, muy gráfico, y quizás hoy va a sumar a esto que estamos diciendo, y es que cuando yo pongo una plantita, la plantita no mira a la de al lado, ni le deja Ujú. nutrientes, ni le dice el sol es tuyo. O sea, cualquier planta va a ir hacia arriba a buscar el sol porque necesita el sol, pero además va a profundizar sus raíces y va a tomar, y vemos a veces esas plantas, ¿no? Como el Le ficus o ocupa el ese tipo espacio.
especies, para los que no nos ven en este país, que es Argentina, ¿no? Algún tipo de especie que no tiene tanta copa, pero tiene raíces que van metros, metros y a veces levanta pisos Mm. en un patio o levanta piletas de natación porque sus raíces se extienden. Ese árbol no está resignándose a no tener abundancia. Y es la naturaleza. Lo que Entonces, pasa es que sí cuando se yo me activan. resigno, claro, pero digo, cuando yo me resigno a esto de, bueno, ya me quedé en paz porque dejó de generar dinero, hay una parte de ese mensaje que yo no estoy escuchando, porque en Ujú. definitiva, yo vine a esta experiencia biológica y el síntoma que me jode es un tesoro maravilloso Por para eso encontrar Sí. en esa respuesta. Que escena, inclusive esa resignación debe ser un patrón de repetición en este exactamente, clan que está anunciando Tomás. cuando esta chica Tal Seguramente. cual, tomó tal conciencia cual. o se dio cuenta que sintió eso cuando Sí. empezó a bajar, yo le dije, bueno, ¿qué te pasó? Esto que estás pasando acá, ¿dónde te pasó antes? Lo más cerquita hoy, lo más cerquita ayer, o sea, empezó a Claro. y empezamos a ver que había muchas veces que cuando el dinero era abundante o entraba de más, había como una sensación de inquietud y de Inestabilidad o, claro. inestabilidad en ella. Bajaba el dinero y estábamos bien. Bueno, este es el punto por ahí que queremos, o sea, mostrarles hoy de que el síntoma me cuenta un mensaje. El Sí. síntoma, Una de las razones por las una cuales de las podría más aparecer esta carencia, ¿no? Falta de una de las dinero. razones. ¿Ah? Incluso los conflictos de emprendimientos. O sea, yo tengo un negocio, sea cual sea, montado o una venta online, y siempre es como esto. Tengo un tope, Mm. tengo, Un piso, eh, un techito, es un piso. un Estoy techito. ahí, estoy en el techito. Nunca, Nunca ¿no? Y rebota. el punto es, veo esto, veo aquella forma, y nunca, y nunca. Y si ese nunca es porque está marcado por un patrón de supervivencia o Sí. conflictos, un emprendimiento, digo, de una venta, uno muchas veces lo maneja solo. Pero, por ejemplo, tengo un emprendimiento que tiene unos empleados y todos esos conflictos que suceden a medida que mi empresa empieza a crecer. Esto que Ujú. estábamos diciendo recién, de que eh, en un síntoma X siempre termina aflorando la parte económica. Les cuento un cachito Mm. más de algo que me pasó hace poquito. Un sobrino que tengo, jovencito, que está estudiando muy bien, un capo, genio, genio, le detectan hipotiroidismo al Ujú. toque. Ujú. Y me llama, me dice, bueno, digo yo, ¿para qué necesitas detener el tiempo? ¿Para qué necesitas detener el tiempo? Digo yo, vamos a ir a ver qué le pasó a tu mamá y a tu papá a la misma Claro. edad. Y hablé con mi hermana y le pregunto, Ujú. ¿qué te pasó a los 21 años? Y mi hermana me cuenta, y yo no me acordaba. Yo no me acordaba. Me dice, yo me tuve que volver de la universidad porque papá no nos podía pagar la carrera. Y mi sobrino le falta Perfecto. Ya nada, estaba estudiando, le estaba falta empezando a nada estudiar. para terminar Ah, la carrera. terminando. Y digo, ¿te das cuenta que Claro. estás haciendo el enorme esfuerzo de parar el tiempo, apurarte a recibirte, porque se Sí. viene la escasez? O sea, Es fíjense, genial eso. no, fue fantástico, Sí, así lo sacamos. Y me Y bien, además bien. esto, ¿no? Acá Y se nota ese profundizar, ¿no? patrón de escasez. acá, El Sí. patrón de escasez que yo necesito crear incluso en mi descendencia. No es solo tal en cual, mí, sino ese patrón que porque hace vio que mi existencia. descendencia esté viva, ¿no? Sí, Entonces, Exacto, exacto. imagínense cuánto me rige si tengo sobrinos, si tengo Mm. hijos, tal esa cual. O sea, concepción de un hijo, esa concepción de un sobrino que es la continuidad de este clan, uff, a me la va a volver biología le a sirve traer porque los Te va a patrones. mostrar de vuelta hasta que te des cuenta. la Claro. biología ha Exacto. comprendido que este patrón da Mm. existencia, Sí, o sea, da sí, sobrino, sí. da hijo, da un montón de cosas. La existencia, tal Bien. cual. Pero me pareció tan Ahí. apasionante esa idea que le faltaba, que le falta un año para recibirse, un año, y le toca este tema, yo digo, vamos a ver a tu madre, automáticamente, porque, y bueno, y encontramos el patrón. Por Entre otras supuesto que después cosas. hay que trabajar otras cosas, ¿no? Por supuesto, pero aflora
la escasez económica, que se acerca. Mirá que cuando estás a punto de recibirte, ocurre esto. Bueno, ahí hay Ay, un genial. patrón de conducta. Fue hermoso, porque pudimos descubrir, no solamente con mi sobrino, sino también con mi hermana. Nos fuimos a las dos partes. Fuimos a las dos partes para que tomen Mm. conciencia ambas. Ahora, Y ahí dijiste, ¿dónde está esto en mí? y después, a Bien, ver, ¿dónde estoy yo? Que no me acordaba que a los 21 años de mi hermana, yo también estaba en escasez, y mi papá me miró, pero yo también estaba en escasez. O sea, tal siempre cual. estoy ante mí. sí, seguro. Bueno, con respecto a esto que dijiste vos, Irmi, de los emprendimientos, me hiciste acordar de, nada, poquito, digo, de una chica, una consultante que estoy atendiendo, que ella se dio cuenta, bueno, en el proceso que estuvimos trabajando, venimos trabajando hace bastante, que cada vez que hacía un emprendimiento había un momento en que tenía la necesidad de, no, dejarlo y arrancar otro emprendimiento y no, dejarlo. Hasta que, bueno, después pasamos por segunda vez por útero, por segunda vez, porque venimos haciendo un trabajo hermoso, eh, y, y en ese segundo trabajo de su reparación de útero se da cuenta, ¿no? Mientras lo va diciendo, le cae toda la ficha de que su mamá estaba ahorrando dinero para irse, con su trabajo que estaba haciendo en el hospital, para irse de la casa con su otra hija, ¿sí? Porque ya no quería estar más en la casa con su esposo, alcohólico, etcétera, etcétera, y se da cuenta que está embarazada de ella. Y era como el hecho de el emprendimiento era junto a este dinero para irme de acá. ¿Sí? Eso sutil Eso es fue sutil, enorme. Yo lo digo exactamente. así, pero cuando lo dice, lo vio, lo sintió, bueno. Entonces, bueno, hay muchas sutilezas que nosotros en el camino de bioexistencia consciente tenemos un oído y Mm. seguramente tenemos que mejorar un montón, pero fuimos afinando mucho la escucha, la palabra, los gestos, los códigos que hemos aprendido, la lógica. Y bueno, hoy estamos trayendo este tema de la economía un poquito ahí generalizada, hay mucho para hablar de esto Resalto y bueno, esto que está para que diciendo se pueda Vanina. ver que también se puede sanar, ¿no? O Resalto mejorar, esto, Ujú. inclusive. eh, resalto esto que está diciendo Vanina, de que el consultor ha adquirido en Humano Fuente. Hay un montón de consultores, de comunicadores, de quien ha adquirido la capacidad de escuchar la sutileza cuando uno está hablando. Uno habla porque tiene un problema, porque viene a contar su historia, pero hay una palabra que dice, basta, no me hables más. Ahí. Mm. Ese detalle, esa sutileza, a veces esa sutileza es el síntoma completo. A veces eso marca una bisagra y te cambia un montón del camino. Es muy importante eso que dijiste de Sí, el conductor que escucha. por eso cuando uno aborda economía, el consultante eh, no, 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 al principio, si no conoce todo este camino, no puede dimensionar lo que le espera, en una espera linda, ¿no? De progresos y de cambios de vida, no solo de lo económico, porque lo económico va a abarcar un montón, sino de poder eslabón por eslabón sentirse en paz, en tranquilidad. Es como que hay que acomodar algunas cositas o varias cositas como para que toda esa economía empieza a expandirse o desde un principio, ¿no? O a la mitad del camino, o en algún momento que no te das cuenta y aparece esa frutilla del postre que decís, wow, ahora sí como, pero Ahora, se acomodó algo tan importante, ¿no? Como los vínculos, la pareja, el cuerpo en sí, el cuerpo en o por sí. ahí Cada también se persona tiene desacomoda eso también. También esa parte para acomodarse. Es que hay para cosas que hay acomodarse. que desacomodar A veces para hay acomodarse. rupturas que se rompen, o valga la redundancia, de separaciones, de fines de trabajo, de fines de cosas, Cierres de porque ciclo, es parte del que ya no camino. son necesarios. Ya no hace falta eso, Ujú, ni continuidad del plan. claro. Yo quería Sí. también poner este punto de todo lo que dio vida se repite y toda esta parte maravillosa que explicó Tomás de la biología y de cómo se expresa y que si ve que estoy yendo hacia allá, como los ejemplos que fuimos dando, pero también la economía tiene todo un tema que a veces hace que yo, en una parte dijimos me resigno, ¿no? Me quedo con esto y me resigno, pero hay otra parte muy fuerte que tiene que ver con las creencias, con Mm. los límites.
con el hecho de la pertenencia a mi clan, ¿no? O sea, recordemos que un animal, ¿no? Para ponernos, no ponernos en una parte psicológica o mental, vayamos al animal y vemos que el animal, la mayoría, son muy poquísimos, le podríamos decir, los que Mm. están solos. El animal vive en manada, simplemente por la protección de la especie, por la protección de los cachorros, ¿no? De la cría. Entonces, cuando la creencia habla de esto y habla del dinero, hay mucho adquirido y juicios creados sobre el dinero. Algo habrán hecho para tener el dinero. Ese dinero no se hace bien, se hizo perjudicando a alguien por ser, ¿no?, políticamente correcto y no poner lo que se dice de los que tienen dinero, ¿no? He escuchado también hace muy poco esto de quien vive en un barrio privado es porque estuvo perjudicando a gente, ¿no? No porque tiene un negocio que sea limpio o porque sea buena persona. Esas creencias que muchas veces están radicadas también en Sí, ideas políticas, ¿no? O sea, que ya Sí. pueden tener como hasta una cuestión de pertenencia de un clan en una pertenencia de ideas políticas, lo que hace es a mí darme una identidad. Y es una identidad inconsciente. Y esa identidad que me maneja es la identidad que además me hace sentir adentro de la manada. Entonces a veces no es solo resignarme a eso y con esta repetición biológica, sino que es desafiar a la manada, que yo me dirija hacia el dinero, que yo tenga un emprendimiento y quiera pasar el techo del emprendimiento, que yo quiera vacaciones fuera de mi país, que yo elija comprarme lo que quiero comprarme o vivir una vida cómoda o una parte de mis ingresos invertirlo. El desafío, esa identidad inconsciente que hace que yo desafíe a mi manada, también roza la supervivencia. Porque hay una parte mía que es ese cachorro que dice, la manada te va a separar. Y entonces ese miedo inconsciente no es algo que yo tal cual. piense, ¿no? No es así. Es esta No, parte de acá es que está jugando una carta que dice, tal esta cual. parte de acá que Mm. yo no me doy cuenta, esta parte me dice, Esa. Entonces, en una ok, parte tengo la resignación en eso de que porque la resignación dio vida o porque este clan fue Mm. carente, pero en otra parte tengo una pertenencia y una identidad inconsciente. Y desafiar eso o solo emprender para dirigirme hacia eso es desafiar a mi manada. Y desafiar a mi manada para mi inconsciente es separación. Y si es separación, la separación es vivida como muerte y es vivida como juicio. Habla mucho los temas de economía y dinero de los juicios de valor. Por eso dijimos que esta es una serie de encuentros donde vamos a hablar de eso. Aquí vamos mostrando esa identidad inconsciente de pertenencia y demostrar que yo puedo ir hacia mi abundancia en todos los sentidos, ¿no? Porque si no pensemos, ¿por qué la mayoría de la humanidad hasta, no sé, se han creado aplicaciones para buscar una pareja con la que yo Mm. tenga la vida ideal, la vida de mis sueños? Y está bien visto que yo tenga todos mis sueños realizados con respecto a la pareja. Pero, ¿por qué razón vaya, yo dudo en ir a ese esplendor en el dinero? ¿Por qué? Pero no está solo el inconsciente biológico, sino como dijiste, están las creencias o lo cultural, ¿no? En donde según cada país o cada ciudad, hasta cada pueblito o ciudad acá en Argentina, tienen también estas creencias o este culturales, atravesamiento de lo religiosas, políticas, político y claro. de las ideas o de la misma familia, ¿no? Si vamos a la familia, es como, a ver, pensando en muchos trabajos que hacemos nosotros con los consultantes, ¿cuántas veces un hombre o una mujer ha sido emprendedor? O sea, ¿quién es el más cercano? Si empezamos a analizar eso, ni hablar, porque generalmente y arcaicamente, el mamut, ¿quién lo iba a buscar? El hombre, ¿no? Porque Ujú. biológicamente es así, y la mujer se quedaba con los hijos y el cuidado.
eso fue cambiando con el tiempo. Entonces, hoy muchas veces, cuando ya sea una mujer o un hombre, porque va a aportar datos que se va a identificar con algún ancestro. Entonces, tal vez esta persona, este consultante, no puede atravesar este techo, esto que están diciendo, porque va a fallar, ¿no? O va a ¿Mm? traicionar, o va estas creencias, estos límites, en donde no, vos no. Vos no podés atravesar y ponerte en abundante y mostrar que estás bien, que vivís en el lugar que a vos te gusta, porque en ese otro tiempo no lo hiciste, no, porque no se podía, porque se separaba Por la X razón, familia. por X Por eso razón. digo, ya seas hombre o mujer, pero allá tal vez representas un hombre o representas una mujer. Ni hablar que tenemos, O el emprendedor eh, fue el que sí, realmente se separó del clan, ¿no? también, O bueno, El sí, justamente, emprendedor si yo eso es realmente emprendo, como se estoy un separó. a nada de porcentaje muy alto, separarme. Si yo emprendo, claro, estoy a un paso de vuelta de generar una separación. porque no tengo Y acá dependencia de yo tengo nadie. una fuerza para emprender. Y Tengo acá una yo fuerza tengo, para emprender exactamente, y tengo un freno. Ujú, Yo ya que aprieto yo el tengo, acelerador y aprieto ya el que yo freno, ¿no? tengo una solución, o sea, algo que siempre tal cual, hago en consulta es que un niño cuando nace es una solución biológica a un conflicto no resuelto. Quiere decir que el niño exacto, trae la solución. Si esa siempre. solución es de ser un creador, o sea, pero hay algo que hace que no vayas, o sea, yo traigo la solución. ¿Quién te lo noticia? El síntoma. El síntoma me está contando, no vayas, porque lo que para vos es una solución, antes fue un problema. Hay que resolver el problemita para que vos puedas emprender tranquilamente. Porque la persona seguramente trajo la solución biológica de emprender, pero el Me que... haces acordar a las cadenas de blockchain de lo que Claro, estamos bueno, viendo, porque claro, nosotros somos vos fíjate que somos esa cadena de blockchain. Para quien no sabe lo que es blockchain, es algo de es una finanzas, de cadena de bloques, Bitcoin y una todo cadena de eso, bloques. pero claro, somos eso. Una vez se lo dije a Pablo, al final somos una cadena de blockchain, porque tenemos todas las memorias de los tatarabuelos, más atrás hay más, ¿no? Pero bueno, bisabuelos, abuelos, mamá y papá, y cada uno se va impregnando de sus memorias. Después nosotros de vuelta, y somos eso, hasta en la biología está, ¿no? Es Pero lo genial. Somos interesante, interés compuesto, si te lo pero, pones a pero pensar. la parte interesante es que no quede como una frase hecha que un niño es una solución. No, uno es la solución. Yo Es tengo una solución preguntarse, dentro es mío. darte tiempo a esa Yo observación que tengo dice todas las Irma, preguntas, yo y tengo todas las todas las respuestas. preguntas y todas las respuestas, pero Sí, el sí, síntoma, ¿no? Y en este caso, el tope, el techo que me pongo, el freno que me pongo, la decisión de no ir hacia ahí, el juicio que tengo lo que sobre me... las Ah, personas que tienen dinero, es la o el que respuesta. dirán, el O el que consultante puede dirán, pensar, es la el que respuesta, o sea, dirán si yo hago eso, ¿no? es el punto de inicio a que puedo tener otra vida, ¿no? Esto, volvemos, como siempre, esto tiene que ver con la persona que sufre por esto, porque la persona que se acostumbró a la carencia y que decide que su experiencia de vida es en la carencia y que no sufre por esto, o que no le Está bien. incomoda, o que no es su piedrita en o el que se zapato, resignó directamente. no, Se resignó. o que se resignó, o sea, nosotros no estamos hablando de que nada está bien o mal, ni de juicios de valor, pero si Exacto. yo siento que esto condiciona o le pone un techo a la vida que yo quiero tener, es un síntoma. Y Sí. es un síntoma más, no está en mi biología, pero está en mi creación y lo puedo abordar con un ciclo de consultas. Y no lo decimos desde una teoría, sino desde un algoritmo No. Albion que ha creado Pablo Almazán y Grecia Bianchi, es donde nosotros en cada consulta, con la casuística que hay y nosotros mismos, con cada consultante que tenemos, vemos esas vidas cambiadas. Entonces no es desde una teoría, Pero algo no, que no se leyó, hablamos no, solamente de los consultantes. En el punto que decía Tomás, hablamos de claro. nuestra propia experiencia. Ah, sí, Hablamos de sí, la sí, vida por que supuesto, tenemos y por de la vida supuesto. que queremos y de la búsqueda a la cual nosotros aportamos. O sea, Y vamos nosotros por más. Claro. somos no solo las respuestas, Sí, sino la búsqueda de más La búsqueda respuestas a todas las preguntas. Entonces, desde este punto no es algo publicitario. Hay una ah, no, casuística claro.
Y cada uno de nosotros podría, y vamos a hacerlo en adelante, hablar de sus casos particulares para que Ujú. también vean cómo cada uno llevó adelante el acompañamiento en la economía, pero nosotros estamos aquí hablando de economía como síntoma porque comprendimos que la economía era un síntoma en nuestras vidas. Y porque encontramos respuestas a esas búsquedas que estábamos haciendo. Y por supuesto que faltan encontrar más Y respuestas, seguimos pero que buscando sabemos que, respuestas, y por supuesto. certeza con la que las Seguimos vamos a buscando encontrar, respuestas, realmente. como la Seguimos experiencia buscando misma. respuestas. Así que bueno, Muy bien, espero. Así es. Estamos. me gustó, o sea, me ha encantado este encuentro y como decía Irma recién, es el primero de algunos encuentros que vamos a tener es como que vamos a hacer esta especie de blockchain, como decía Marina recién, vamos a ir encadenando Ah, bueno, diferentes encuentros que tengan que ver con la economía. Cada vez pero vamos a ir mientras avanzando un poquito más. vos que estás escuchando, pensá si tenés algún inconveniente en la economía, ¿cuál sería el tuyo? Total, lo escribís, nadie lo va a saber, pero por lo menos Exactamente. lo tenés ahí para Anda observar día a día. viendo, anda viendo cuál es tu conflicto económico y fíjate, ya que estamos acompañando, fíjate qué sentís cuando hay dinero y qué sentís cuando deja de haberlo. O sea, ¿qué está pasando en todo tu universo, en todos tus ambientes, cuando el dinero es escaso? ¿Y qué ocurre en todos tus ambientes cuando el dinero empieza a subir? ¿Qué te ocurre a vos? Como para Ujú. Y que además, podamos encontrar además, sentido. sí, y además esto de sin ningún tipo de cuestión de que algo esté mal o bien, cada uno en su observación, fíjate qué te pasa ante una persona que tiene dinero. Fíjate qué Ujú. sentís, cuáles son tus emociones, no las juzgues, no las Claro, aplaques. Fíjate qué sentís ante esa persona que tiene dinero o esa persona que puede realizar lo que vos sentís que por falta de dinero no realizás. Fíjate qué sentís. Fíjate que sean emociones arcaicas, observalas qué te produce eso. Y si fuera que no lo sentís, ¿no? Que no es una cosa que sentís muy fuerte, mira arriba y lo primero que tenés que mirar es a papá o a mamá. lo primero. Y mira a mamá y decís, ¿qué piensa de estas personas que tiene dinero? Papá, ¿qué piensa de Ujú. estas personas que tiene dinero? Es un buen ejercicio para empezar a ver esta fuerza biológica. Aquí debajo te vamos a dejar las redes de cada uno de nosotros, Instagram, donde podés mirar un poco más, donde podés ver y donde podés además ver todos los videos que tenemos aquí en el canal. Acordate de suscribirte para poder ver toda esta serie de economía. Muy bien. Si querés, Irma, puedes dejar un comentario, una pregunta, que seguramente en un vivo lo podemos responder o tal vez en los videos que vamos a hacer en esta cadena de videos. muy bien. Irma, Vanina, gracias. Un placer, Un como Hasta gusto, la siempre, un chicos. próxima. gusto. Chao, Nos chao. Nos Hasta la vemos. vemos. próxima. Chau, Chao, chao. chau.